tamales oaxaqueños. Estufas, lavadoras, microondas. De verdad no me subí con la maldad ni mucho menos. Al contrario, mira, me subí con esta buena intención. Esta buena mano no para poder llevar aunque sea este plato de sopa. Con su atención y comprensión, gracias. Suerte, que Dios los bendiga y los lleve con bien a su hogar. Los deseo de corazón para servir. Vivimos en un mundo diseñado para los oyentes. Pero, ¿sabías que para comunicarte no es necesario hablar? Existen otras formas de comunicarse donde no es necesario la función de fonemas, es decir, de emitir algún sonido. Lengua de señas y el lenguaje no verbal. Primero, daremos dos conceptos básicos. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal puede revelar tanta o más información que las palabras mismas. Pero formalmente, la comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante gestos, indicios, signos y señas. Entrando en el tema de las señas, seguimos con el siguiente concepto. ¿Qué es la LSM? Por sus siglas, LSM significa lengua de señas, en este caso, lengua de señas mexicana. Y esto no es más que el conjunto de elementos gestoespaciales, el cual fue adaptado y apropiado por y para la comunidad sorda de México. En conjunto, esto anterior se podría traducir de la siguiente manera. Dentro del gran espacio que abarca el tema del lenguaje no verbal, podríamos categorizar la lengua de señas como parte de este, ya que en primer lugar la LS, lengua de señas, es justamente eso, señas, las cuales cuentan con un código en específico, el cual se da en cualquier tipo de forma de comunicación. Por otro lado, la lengua de señas no utilizará nunca ningún tipo de fonemas, es decir, ninguna intervención hablada de comunicación. Se dice que la lengua de señas es una lengua constituida como cualquier otra, y esto lo podremos ejemplificar como que en el lenguaje no verbal se utilizan gestos, y estos mismos son parte fundamental de la LSM, siendo estos necesarios para darle un énfasis correcto y generar un buen contexto a la hora de establecer un canal de comunicación. A muy grandes rasgos, diría que el lenguaje no verbal es igualitario o con el mismo peso que el lenguaje verbal, ya que cumple con las necesidades que un individuo o un grupo de individuos tienen a la hora de comunicarse. Y en perspectiva personal, la lengua de señas funge una tarea como herramienta de la comunicación o el lenguaje no verbal.